es un deber recuperar esa cultura paisajística que hemos tenido siempre en Valencia. Agradezco mucho a la ciudad de Valencia por haber organizado algo así. Creo que conecta mucho lo que es la persona con la naturaleza. El jardín me gusta mucho, es un lugar donde quiero mucho pasar algunas horas y es un sitio claramente relajante y fácil donde encontrar inspiración. Las letras para mí son muy importantes en mi vida y creo que es un arte que vale la pena estudiar y aprender. Y creo que es una iniciativa que tendría que ser también más publicizada y más difundida para hacerla conocer a mucha otra gente. De pequeña cuando veía gente pintando por aquí y me parecía, pues de pequeña me gustaba mucho dibujar y les tenía como mucho respeto. Me ha parecido una experiencia muy diferente, pues conocer a gente también que hace lo mismo que tú y al final pues también conocer algo de Valencia que está ahí y que muchas veces no se le hace la suficiente promoción. El jardín maravilloso y no se escucha nada del exterior, lo que me parece muy raro. Pues muy chula, porque ya ves que yo vivo aquí al lado y vengo bastante a menudo al botánico a pasear y a estar. Me gusta estar por aquí y el hecho de plantear una historia así para escribir en este espacio, no sé, me pareció un plan de sábado muy chulo. Verme en ese lugar ahora ha sido una experiencia muy curiosa, me lo he pasado muy bien, poder venir, poner mis trastos, pintar, descalzarme, estar todo el día pintando, escuchando música en el botánico, no puedo pedir más, incluso la lluvia está bien. Es una manera de conectar con la pintura que está muy bien, porque el día a día, pues a lo mejor con el trabajo no me permite disfrutar de la pintura. Animan a la gente a liberarse de manera creativa sin ninguna clase de pretensiones, ni niveles, ni listones a los que llegar. Cada uno viene, hace lo que puede. Lo importante es estar satisfecho con el trabajo que hace uno mismo. También puede ayudar a descubrir partes de esta ciudad que igual uno no conoce y que descubra algo nuevo que le puede gustar mucho. Hace mucha más falta este tipo de concursos, este tipo de iniciativas, porque al final la cultura y sobre todo la cultura paisajística que tenemos en Valencia es buenísima. Han salido pintores paisajistas muy buenos en Valencia, véase Sorolla, Pinazo. Es un lujo tener este santuario paisajístico aquí.